las disculpas a cada uno de ustedes por el retraso de la clase de hoy, inconvenientes técnicos. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios en esa gratitud de tener esta vida que tenemos, por las pruebas que pasamos, por las alegrías que recibimos, por el aire que respiramos. Te agradecemos, oh Dios Padre eterno, por cada una de tus bendiciones. Agradecemos también al Divino Maestro Jesús por todo ese amor que deposita en nuestro corazón, a la espiritualidad superior, por abrir nuestra mente y emanarnos esas energías que nos armonizan, que nos unifican en un solo sentir, y que esta noche podamos edificarnos juntos para seguir este proceso evolutivo lleno de luz, lleno de paz y llenos de bondad. Que así sea. Que así sea. Bien, hoy vamos a empezar el análisis o estudio del libro La Génesis según el Espiritismo. Y Allan Kardec va a empezar a escribir este libro que muchos lo consideran que es la parte científica también de la doctrina espírita, en la que la Génesis nos va a mostrar las leyes no solamente de la materia, sino también las leyes que rigen el mundo espiritual o el mundo invisible, y mostrándonos a un Dios que prueba su grandeza y su poder por la inmutabilidad de sus leyes y no por la suspensión de las mismas. Para Dios, el pasado y el futuro son el presente. Y es a partir de ahí que vamos a empezar a analizar el capítulo primero, Caracteres de la Revelación Espírita. Y vamos a ir a la definición. ¿Qué significa revelar? Y nos va a decir Allan Kardec que viene del latín revelare, cuya raíz es el velum. Significa literalmente salir debajo del velo y en sentido figurado, descubrir, hacer conocer una cosa secreta o desconocida en su acepción vulgar. Más generalizada se dice de toda cosa ignorada que sale a la luz, de toda idea nueva que nos inicia en aquello que no se conocía. Y es a partir de este concepto que nosotros vamos a ir desglosando este tema y respondiendo a preguntas que también Kardec se fue realizando, ya mirando en esa visión que él tenía hacia un futuro. Y va a ir preguntándose, ¿se puede considerar al espiritismo una revelación? Y nosotros contestamos con toda seguridad que sí, el espiritismo se considera una revelación, y no por creencia, sino por la certeza. ¿Y cuál es la certeza que nos dan los espíritus de que la doctrina espírita es una revelación? Cuando Emmanuel en el libro Camino de la Luz va a explicar, tomando en cuenta el año 610 donde se va a reunir el concilio para formar la nueva iglesia, y lo va a sumar aquellos días proféticos, tanto del libro de Daniel como del Apocalipsis, los 1260 días. Y nos va a explicar Emmanuel en este libro que cada día es un año. Y si lo sumamos, desde el 350 que va a empezar el proceso de los concilios, hasta el 610, en esa suma nos concuerda con la época de los años 1800, empezando del 35, terminando en el 1870.
los tiempos proféticos, dados por Daniel y dado por Juan el Evangelista en el libro de Apocalipsis. Y la historia nos va a narrar de que en esa época había personas que esperaban la segunda venida de Cristo. Se prepararon para eso. Pero lo que realmente estaba pasando es que estaba viniendo una nueva revelación para la humanidad. Y por eso es que Allan Kardec va a preguntarse, ¿cuál es el carácter esencial de toda revelación? Y la respuesta es clara y sencilla. Debe ser la verdad. Concordando con las palabras del Divino Maestro Jesús, que nos decía, la verdad os hará libres. Y es esa revelación que nos va a llevar a cada uno de nosotros a un hecho bien concreto, de que una revelación que es divina no conlleva errores, no se modifica con el tiempo, más al contrario se confirma a medida que la ciencia avanza, a medida que todo lo que es la razón y se va enfocando en ese punto y nos va a mostrar que la revelación de la doctrina espírita a través de los espíritus superiores en esa iniciativa espiritual es una revelación de Dios. Recordándonos que Dios no miente, no engaña, porque nada de engaño puede emanar de Él. Pero también nos va a decir, nos va a ir mostrando de que hay revelaciones que son meramente concepción humana. Pero sí esas revelaciones humanas sí van a ser modificadas en el tiempo, van a ser corregidas y, si así lo amerita, desaparecerá con el tiempo. Puede haber revelaciones serias, verdaderas, como los hay apócrifas y mentirosas. El carácter de la revelación divina es el de la eterna verdad. Toda revelación maculada por el error o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Y es entonces cuando nosotros debemos analizar de que si la doctrina espírita ha sido codificada en el año 1855, empieza con el libro de los espíritus y va a concluir en los años 1870. De ese año a hoy, ¿cambió? ¿Se modificó algo? ¿La ciencia pudo decir esto no es verdad? Hasta hoy día en que nosotros estamos reunidos, la ciencia, al ir analizando pregunta por pregunta el libro de los espíritus y las otras obras, no pudo decir esto es falso. Simplemente fue confirmando que aquello que los espíritus superiores inspiraron a Allan Kardec era la verdad. Y es en esa certeza que nosotros podemos afirmar que la doctrina espírita es una revelación inspirada por Dios a través de los instrumentos que tiene el plano divino para ejecutarlo y llevarlo a la tierra, para que la luz vuelva a brillar.
Y es ahí cuando recordamos las palabras del Maestro Jesús, cuando Él decía: hoy me veréis, pero de un poco tiempo ya no me veréis, pero nuevamente me volveréis a ver. Y todos decían: ¿qué está hablando este hombre? Que nos estaba hablando de que había que pasar un tiempo, ese tiempo que la ciencia y la religión también lo ha ido mencionando, un tiempo de oscuridad después que el Maestro Jesús ascendió a los cielos, para que se lo volviera a encontrar otra vez. Me volverán a ver. Y es por eso que la doctrina espírita va a traer esa esencia de la consolación para cada uno de esos corazones que los buscan, para esos corazones afligidos, para esos corazones quebrantados, van a ser la luz de la esperanza. El Cristo y Moisés fueron las dos grandes revelaciones que cambiaron la faz del mundo. ¿Por qué? Porque si bien son dos personajes que marcaron historia no solamente en el ámbito religioso, sino en todo lo que es la humanidad, vamos a ver que Moisés, en la calidad de profeta, reveló el conocimiento de un único Dios, soberano, creador de todas las cosas, aquel que promulgó la ley en el monte Sinaí y lanzó los fundamentos de la verdadera fe y nos mostró Moisés ese camino que nosotros deberíamos recorrer en el transcurrir de los milenios. Y el Cristo, que va a agarrar esa ley de Moisés y va a hacer de esa ley el inicio de su explicación, trayéndonos a cada uno de nosotros la revelación de la vida futura, de la cual Moisés no habló, ni siquiera lo mencionó. Pero es Jesús quien nos va a traer esa revelación y nos va a mostrar que las penas y las recompensas, como nos dice en el libro de los Espíritus, que nos esperan a cada uno de nosotros antes y después de nuestra muerte. Y es el Maestro Divino quien nos va a revelar la esencia misma de Dios, mostrando a ese Dios amoroso, bondadoso, generoso, a ese Dios compasivo, misericordioso, empezando a hacer ese cambio de mentalidad del Dios que nos mostró Moisés, un Dios terrible, celoso, vengativo, un Dios cruel, que regaba la tierra con sangre. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que mirar, desde la percepción que ya tenemos, que estas dos revelaciones vienen a unir en un lazo a toda la humanidad para empezar a generar la unicidad y esa búsqueda de Dios ya no externo hacia nosotros, sino interno. Por eso es que el carácter de la doctrina espírita es un carácter esencialmente espiritual.
que nos va a mostrar que cada uno de nosotros, por esa naturaleza que tenemos, necesitamos transformarnos, necesitamos cambiar, necesitamos ver la luz divina del amor en nuestro propio ser. Por su naturaleza, la revelación espírita tiene doble carácter. Es a la vez el resultado de la acción o la revelación divina y de la revelación científica. Y eso es lo que en cada uno de nosotros ya tiene que estar en esa certeza, en esa piedra angular, como decía Jesús. Firmes, ya no dudando, ya no pensando que quizá ha habido un error. Tengamos la certeza de que estamos en un camino de luz, en un camino de la verdad, porque la revelación que ha sido dada a la doctrina espírita tiene esos dos caracteres, la divina y la revelación científica. ¿Por qué? Porque el origen es divino, porque es iniciativa que pertenece a los espíritus superiores, a los espíritus puros, que se impregnaron de ese pensamiento de Dios y vinieron hacia la tierra, trayendo esa nueva verdad para que nosotros podamos seguir caminando. Por eso es que tiene doble carácter, porque su elaboración es el resultado del trabajo del hombre. No solamente porque Kardec lo codificó, sino porque cada uno de ustedes al recibir esa revelación divina en su ser, a través del estudio metódico, tiene que también llevarles a ese trabajo íntimo de cambiar todo lo que está perjudicándonos para empezar a salir de la oscuridad hacia la luz. Y ese trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dios no nos va a hacer ese trabajo por nosotros, ni la espiritualidad tampoco. Porque la espiritualidad se manifestó para inspirar a la humanidad, no para darle todo. Hay muchos que cometen ese error y dicen, yo voy a orar y voy a pedir que me den. Y después se frustran, se decepcionan cuando no lo reciben. Porque todavía no lo entienden. Que si bien hay una revelación divina, pero también hay un trabajo del hombre o de la mujer que se debe realizar. Y para que esos dos planos se complementen, simplemente nosotros tenemos que entrar en equilibrio, en armonía y en paz. Y Allan Kardec va a tomar para explicarnos esta parte de lo que es la revelación de los espíritus y nos va a dar un ejemplo que todos lo hemos escuchado en un momento dado. Que hay en el mundo de los espíritus, sucede un hecho muy singular, nos dice Allan Kardec, de los espíritus que no se creen muertos. Espíritus que siguen realizando las mismas actividades que realizaron cuando estaban encarnados. Y tenemos muchos ejemplos para explicar de esta parte. ¿No es cierto? La película El Sexto Sentido, por ejemplo, si ustedes se acuerdan del doctor, del psicólogo, ya estaba muerto, pero él se consideraba vivo cuando ayuda al niño.
hasta que el niño le va a decir, hay espíritus que se creen que están vivos. Que esa reflexión le va a llevar a él a hablarle a su esposa cuando ella está dormida y darse cuenta de que él es un espíritu que se consideraba que estaba vivo. Y un caso bien interesante que a mí me pasó cuando trabajaba en el hospital. Un médico fallece en un accidente trágico de triple colisión. Y había varias enfermeras que decían, le vemos al doctor ahí, le vemos al doctor ahí. Y era lo interesante, era que a las 8 menos cuarto de la mañana la computadora se prendía. Y se prendía en su página del doctor. Y se ponía paciente 1. Obviamente no avanzaba, pero ahí estaba. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia, no es cierto? De poder percibir o de sentir a un ser querido o alguien que hemos conocido que no trascendió una vez fallecido al mundo espiritual. Se quedó. Y hacía las cosas que hacía cuando estaba encarnado. Y ese es un ejemplo de lo que nos va a dar Allan Kardec en este capítulo primero, en lo que va a ser la explicación de las comunicaciones espirituales, de que hay una infinidad de categorías y que cada uno de nosotros, según el estado de vibración que estemos, podemos contactar con ellos. Por el estudio de la situación de los espíritus, el hombre sabe que la felicidad y la desdicha en la vida espiritual son inherentes al grado de perfección o de imperfección del ser. La felicidad no solamente se refiere a un estado emocional, sino una forma de vida, un hábito que podemos hacer cada uno de nosotros en esos momentos en que entramos en el silencio de nuestro ser, cuando entramos a orar, cuando entramos a meditar, cuando cerramos esa puerta que nos dice el Maestro Jesús de nuestros pensamientos y entramos en ese mundo interior nuestro. Y si podemos sentir a la espiritualidad que nos acompaña en ese momento, lo sentiremos con esa empatía, con esa tranquilidad, con esa armonía, con esa dulzura de saber que hay un contacto de un ser divino que está encarnado con un ser divino que está desencarnado. Y lo maravilloso del universo, de la creación, se junta en ese momento. Por eso es que Moisés, cuando va a empezar la Génesis, va a decir, en un principio. Ese es el principio para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos también, que nos puede pasar en los miedos, las dudas? Nos vamos a perder ese momento maravilloso, ese momento glorioso de poder sentir, escuchar, analizar esa percepción que estamos teniendo. Recuerden que todo es observación y análisis. La doctrina espírita es eso, observar aquello que sucede a nuestro alrededor, analizarlo, comprenderlo y en esa comprensión llevarlo a nuestro mundo interior para nuestra renovación y transformación. El espiritismo es considerado la tercera de las grandes revelaciones,
Moisés, el Cristo, el espiritismo. ¿Y por qué consideramos que el espiritismo es la tercera revelación? Ya habíamos empezado analizando lo que es Daniel, lo que fue el escrito del Apocalipsis a través de Juan. Y en esos tiempos proféticos, cómo llega la doctrina espírita a ser codificada por Allan Kardec y esa verdad que se debe expandir hacia el mundo. Porque el espiritismo le muestra al hombre de dónde viene, para dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre temporalmente. Y lo hace ver, lo hace comprender en todas esas situaciones que atravesamos cada uno de nosotros, la justicia de Dios. Por eso es que la doctrina espírita nos va a decir que nuestro ser espiritual progresa sin cesar a través de una serie de existencias hasta que haya alcanzado el grado de perfección que puede aproximarnos a Dios. El hombre sabe, a partir de ese conocimiento, que la felicidad y la desdicha en la vida espiritual siempre va a ser responsabilidad de uno mismo. Ya no va a buscar culpables fuera de él, va a aceptar que cada acto que realiza tiene consecuencias, positivas o negativas, en su porvenir. Ya para ir entrando a esa recta final de lo que es este primer tema del caracteres de la revelación espírita, nos va a decir que también la doctrina espírita va a traer esa verdad en que nuestro ser espiritual preexiste y que no es creado al momento de encarnar. Ya existía antes y existirá después de una vida. Por eso que la preexistencia del alma es uno de los fundamentos de la doctrina, que va a ir quitando la doctrina del pecado original y que nos va a ir reconciliando con la justicia divina de Dios. Y en resumen, podemos decir que la nueva revelación vino para llenar el vacío creado por la incredulidad, va a levantar los ánimos abatidos por las dudas, a dar todas las cosas su razón de ser, poniendo fin al reino del egoísmo, del orgullo y de la incredulidad. Preparar el bien, que es el reino de Dios anunciado por el Cristo. Llevándonos a cada uno de nosotros ese mensaje del Maestro de Maestros, que cuando se encontró con un ciego de nacimiento, Él le devuelve la luz, le devuelve la vista. Pero este ciego de nacimiento, cuando es confrontado en un concilio, en una reunión sacerdotal, Él va a dar una respuesta que a cada uno de nosotros nos debe motivar también a darla.
Yo nací ciego, si es verdad, pero ahora veo y no sé por qué. La doctrina espírita nos trae esa luz a nuestra vista material, para que dejemos ese mundo de oscuridad, de incertidumbre, y nos dirijamos a ese mundo de luz, de verdad. Ese mundo donde el intercambio entre el hombre material y el hombre espiritual es una realidad. Donde cada uno de nosotros, sin excepción, puede y debe entrar en esa relación íntima, a ese lugar santo, a ese lugar donde nos describen el trono de Dios, para mirarlo con amor y llenarnos de esa energía amorosa que emana de Él y transformar nuestra vida, transformar nuestro mundo en un mundo de paz, en un mundo de amor. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, acotación o comentario, adelante. Bien, si en el transcurso de las horas o de los días surge alguna preguntita por ahí, lo pasan por el chat y los vamos a ir respondiendo. Una consulta, buenas noches. Adelante, Marle. Aquí Cristian hace una pequeña pregunta. La pregunta es si realmente en una sola vida se puede hacer muchos trabajos que en muchas vidas, si se trabaja, si se trabaja con todo lo que se tiene. O sea, lo que yo te estoy entendiendo es así. Si en una vida yo hago todo el trabajo y puedo acortar muchas encarnaciones, ¿eso es lo que estás preguntando? Sí. Sí, con todo lo que uno va recabando de información que, bueno, a muchos se nos niega, ¿no? Se puede trabajar y entrar en conciencia y hacerlo más rápido, ¿no? Sí, exactamente es lo que pasa. Cuando uno da de su tiempo, de su trabajo, de su dedicación, y a veces mucho más todavía. O sea, como dice Jesús, ¿no ves? Si te dicen lleva 1 milla, tú lo llevas 2, entonces obviamente acortas bastantes encarnaciones en una sola existencia. Avanzas mucho. Lo mismo pasa cuando nosotros, digamos, no lo hacemos. Entonces aumentamos nuestras encarnaciones. En vez de que sean, digamos, 10, van a ser 20 o 30 o 40. Entonces lo ideal es lo que siempre nos han recomendado. Delante de nosotros siempre está la vida y la muerte, como dice, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Elige la vida. Elige el hacer el bien. Y no solamente el bien a los que están encarnados, sino también a los que están desencarnados. Lleva esa luz, lleva esa esperanza. Lleva lo mejor que tú tienes, cada día. Sabiendo no solamente con la intención de que vas a reducir tu tiempo de encarnaciones en esta tierra,
Eso hay que dejarlo al plano divino. ¿Cuánto vamos a hacer esas deducciones? Hay que dejarlo a Él. Nosotros hagamos lo mejor que tengamos cada día, sabiendo, como nos dice en el libro de los mediums al final, nos dice, cuando tú subas esa colina y llegues a la cima, sabe que un espíritu bueno te está esperando. Y con esa motivación nosotros avancemos, haciendo el bien a todos, ayudando a todos, sanando corazones, devolviendo la luz, devolviendo la alegría, esas ganas de vivir, quitando esos sarcófagos que mucha gente carga. Construyamos no solamente para nosotros un mundo feliz, sino también ayudemos a construir esos mundos felices de aquellos que nos acompañan ahora. Y eso tiene su recompensa. No sabemos de cuánto. Dios sí sabe. ¿Hay alguna consultita más? Bien, entonces vamos a dar por cerrado nuestra clase de hoy. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias. Gracias por habernos reunido. Gracias por cada familia que son representadas en cada una de ellos y de ellas. Bendícelas, ampáralas, ilumínalas. Que todo lo que toquen sea de bendición. Que cada palabra que salga de su boca lleve vida. Y que a través de esa mirada tierna lleve la luz divina que emana dentro de nosotros. Tu paz y tu amor nos acompañe siempre y que cada uno de nosotros podamos tener esa confianza de que tú vives con nosotros y nosotros vivimos contigo. Gracias, que así sea.